Buenas noches, que Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar conectados. Es una noche maravillosa. Cualquier momento que nosotros escojamos para estudiar, para conocer en profundidad la palabra de Dios, es bueno para nuestra alma y para nuestro espíritu. Permítame, por favor, una palabra de oración. Siempre debemos pedirle al bendito Espíritu Santo, a Dios Padre, a Jesús, que nos guíe en lo que hagamos, que nos revele, que nos hable. Los discípulos se acercaban a Jesús y muchas veces estuvieron a punto de dejarlo. Y Pedro decía: Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. Y eso es lo que buscamos, estudiar palabra de vida. Señor, te damos gracias por este tiempo y este momento. Venimos delante de ti para pedirte, para rogarte, que todo lo que vayamos a hablar, a conversar, a meditar, a inquirir en esta noche, sea propicio para nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Que podamos recibir una revelación del Espíritu Santo, una revelación santa, una revelación pura, Señor. Una revelación donde nuestra carne no intervenga con sus criterios, con todo pensado, a veces por años, con las fortalezas mentales que tenemos. Que tú quiebres todo eso, Señor, y permitas que nuestros oídos y nuestros ojos espirituales se abran a tu verdad. Te bendigo, Señor, y bendigo a cada persona que en este momento esté en contacto con nosotros, sea en vivo o sea que nos escuchará posteriormente. Bendice sus vidas y que esta sea una noche de gloria y de profundizar en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos estudiando o dedicamos los miércoles a estudiar acerca de los tiempos del fin. Y esta es la cuarta, vamos a decir la cuarta entrega. Por supuesto, cada vez que retomamos, me gusta hacer pequeños resúmenes de lo que ya hemos hablado para siempre ponernos en contexto. Quiero recordarles que nosotros estamos enfocándonos en esta primera etapa en lo que llamamos la etapa pretribulación. La posición teológica que hemos asumido es que el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes que venga la gran tribulación, que es un periodo de 7 años que va a venir, y dice la palabra que es un tiempo de dolor, de juicio de Dios, el cual nunca el mundo lo ha pasado. Sin embargo, la palabra también decreta, y esto es importante, la palabra decreta, es decir, hay cosas que ya están profetizadas. Nosotros tenemos entonces que aprender el cómo orar y de qué manera orar para no encontrarnos peleando en contra de cosas que Dios ya ha determinado que van a ser de esa manera. En su soberanía y en el conocimiento, en la omnipresencia en el tiempo que Dios tiene y del conocimiento que Dios tiene del alma del hombre y de cómo se está desarrollando la maldad dentro de la humanidad. Entonces, en este periodo pretribulación es un periodo donde va a haber una cantidad de señales que nosotros vamos a ir analizando o estamos analizando, y que esas señales nos van a dar un acercamiento al tiempo de ese famoso evento que la palabra habla, el arrebatamiento de los santos o el arrebatamiento de la iglesia. Hemos dicho o hemos estudiado el por qué es tan importante para nosotros conocer, prepararnos para ese gran evento que viene sobre la tierra, que nosotros no podemos detener, no sabemos cuándo va a ser,
porque ciertamente dice la palabra, y eso es bueno, el Señor ha dejado en su potestad, o en la potestad del Padre, el día y la hora. Solamente el Padre conoce el día y la hora en que ese evento va a ocurrir sobre la tierra. Sin embargo, Dios nos dejó una cantidad de señales que tenemos que irlas analizando y que nos van a dar si estamos cerca o lejos del tiempo. Déjenme decirle algo muy personal. Yo realmente sí entendía que nosotros estamos muy cerca de que este mundo, tal y como lo conocemos, está llegando a su final o al final del que habla la palabra de Dios. Indudablemente ahorita que termine esta pandemia, nosotros vamos a entrar en una nueva realidad, ¿ok? Nosotros vamos a entrar no en una normalidad, sino en una nueva normalidad. No es que vamos a ser exactamente las mismas personas que entramos cuando comenzó esta pandemia. De alguna forma el mundo se va a tener que readaptar a una cantidad de cambios. Y esto nos ha sorprendido de tal manera que probablemente hace un mes ni siquiera pensábamos que esto podía llegar a suceder en el mundo. Lo veíamos en las películas, pero no pensábamos que esto podía suceder. De tal manera que nosotros tenemos que tener el conocimiento, la agudez, la habilidad espiritual, el discernimiento espiritual para entender qué es lo que está sucediendo y cuál es la nueva realidad a la cual nosotros cada día nos estamos acercando más. Y yo siempre creí que aunque faltaba poco tiempo, probablemente esta generación no la viviría la generación de nuestros hijos. Pero ¿sabe qué? Yo estoy totalmente convencido que nosotros somos la generación que va a ver con sus ojos, a menos que el Señor nos llame antes a su presencia, que vamos a ver con nuestros ojos el arrebatamiento de la iglesia. Es una forma de decirlo, porque nosotros no lo vamos a ver como tal, nosotros vamos a participar de aquel evento. Entonces, ¿por qué es tan importante entenderlo? Bueno, dimos varias razones, no vamos a repetirlas hoy, pero decíamos que una de las razones es que seríamos bienaventurados. En Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y entiende y guarda estas palabras escritas en este libro de la profecía. El que guarda, el que las entiende, el que vela, el que está pendiente de que eso suceda, ese va a ser bienaventurado, va a ser bendecido. Usted quiere ser bendecido, porque hoy en día hay muchas formas de ser bendecido. Uno cree que la bendición viene con la parte de la prosperidad, pero bendecido en tu espíritu, en tu ser. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esta tierra? Yo siempre digo que esto es una gran aventura. Entender cómo Dios va a desarrollar estos acontecimientos. Y no es que esto del coronavirus es la gran señal que nos indica que ya estamos cerca del tiempo. No, 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 es una señal. Esto va a pasar. Y van a venir otras cosas que van a suceder y que están profetizadas y que nos van a dar el conocimiento y el entendimiento de lo que va a ir sucediendo. Ahora, quiero ir con ustedes a Lucas, capítulo 12, versículos 39 y 40. Vamos a estar repitiendo algunos versículos que probablemente ya leímos, pero quiero volverlos a tocar. Dice así, pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¡Wow! Tremendo, como dice. Es decir, pondría orden en su casa, pondría guarda en su casa, tendría pureza en su casa. Aquí su casa tiene que ver primero con su espíritu personal y propio, pero en extensión tiene que ver con su casa, con su familia, con todas las personas que le atañen, que él ama. Ponerlo en orden, buscar de Dios, buscar la santidad de Dios. Y el 40 dice, vosotros pues también
estad preparados. Y esta es una exhortación de la palabra. Nos dicen, no solamente tienen que conocer los últimos tiempos, sino tienen que estar preparados. Y para estar preparados, cuán cerca o cuán inminentes son estos tiempos. Indudablemente que yo tengo que estar todo el tiempo preparado, porque dice la palabra ciertamente, sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá el rostro de Dios. Tenemos que ser santos para acercarnos y estar en la presencia de Dios. Sin embargo, aquí nos habla de otra preparación. En el original significa estén listos, estén prestos. Es decir, si ustedes saben que un acontecimiento va a suceder, entonces ustedes prepárense para ese acontecimiento, y más si es un acontecimiento que nos atañe. De hecho, esto que acaba de pasar con el coronavirus no es un acontecimiento del cual nosotros estuvimos preparados. Esto nos agarró mucho por sorpresa, nos agarró distraídos, tanto a nivel económico como a nivel de preparación e indudablemente a nivel espiritual. La iglesia tuvo que hacer una cantidad de adaptaciones porque de repente encontrarnos 2 meses donde no podemos reunirnos, donde no podemos congregarnos, es decir, congregarnos efectivamente, lo estamos haciendo a través de las redes. Entonces, tenemos que estar preparados y recuerdan que ya hemos hablado que después del capítulo 24 de Mateo, donde él especifica las señales de los últimos tiempos, inmediatamente en Mateo 25, Jesús da la famosa parábola de las vírgenes y habla de la iglesia que está presta, la iglesia que está preparada, la iglesia que está apercibida, que fueron las 5 vírgenes que eran sabias, que eran entendidas, y había otras 5 vírgenes que eran necias, eran vírgenes. Era una condición, se estaban guardando para el novio, eran vírgenes. Era una condición que no podía ser cambiada. Sin embargo, eran vírgenes, pero eran necias, porque no estaban apercibidas, porque pensaron que el novio no vendría todavía, y pongo la palabra todavía, porque sabían que el novio vendría. Ya eso estaba profetizado, ya ellos sabían, bueno, vamos a esperar, el novio va a venir. Pero dice la palabra que llegó la medianoche, el novio no llegó, ellos pensaban que ya venía el día siguiente y comenzaron a cabecear, y todas, incluyendo las otras 5 vírgenes, cabecearon y se adormitaron o se durmieron. Pero había 5 cuyas lámparas estaban preparadas, cuyas lámparas no se habían apagado. Y eso nos habla de la oración del Espíritu Santo, de la búsqueda de Dios y la santidad que no se puede apagar. Esto es una lámpara que no puede encenderse en la pandemia y apagarse post pandemia. Es una lámpara que tiene que permanecer encendida por siempre, y es lo que nos va a guardar de los tiempos que vienen. Dice, estad preparados porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, por más preparación y por más cosas que analicemos, siempre va a haber como una etapa de un poco de adormecimiento, y no vamos a esperar la hora. Y en ese momento, cuando no estamos totalmente velando, en ese momento va a venir. En algunos pasajes refiere la palabra que como relámpago, déjeme leerlo aquí, Mateo 24, lo compara, dice, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hacia occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y lo compara con un relámpago. ¿Cuándo tarda un relámpago? Escuchamos primero, o vemos primero la luz, y después escuchamos el sonido del trueno o del relámpago, ¿no es cierto? Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Tenemos que esperar, preparado, esperar, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por eso seguimos hablando de que estamos en la época pre-rapto. Después vamos a estudiar un poco toda la parte de la gran tribulación y toda la época después de la gran tribulación, lo que va a pasar en el milenio, etcétera, etcétera. Pero ahora queremos enfocarnos en la época pre-rapto, qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos atañe
están directamente a nosotros. Dice la palabra que Él nos va a librar de esa etapa, nos va a librar de esa ira. Dice, porque el Señor mismo, Primera de Tesalonicenses 4:16, Primera de Tesalonicenses 4:16 hasta el 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y aquí comienza a describir ese evento que nosotros denominamos el arrebatamiento. Con trompeta Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en los aires y así estaremos con el Señor por siempre. Arrebatamiento viene de la palabra en el original arpazo, la palabra griega, y significa tomar de manera brusca y repentina sin que prive notificación previa. Es decir, Dios nos advierte, pero no nos va a advertir previamente. Mira, mañana es, dentro de una hora, dentro de unos minutos. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos de lo que está sucediendo en la tierra. La sucesión de eventos más o menos va a ser así. Dice la palabra en Tesalonicenses que acabamos de leer. Primero va a sonar la trompeta, dice el Señor con voz de arcángel. Va a sonar la trompeta. Después, los que murieron en Cristo, es decir, desde que vino Jesús, desde ese tiempo hasta ahora, todos los que murieron en Cristo, no el Antiguo Testamento, solamente todos los que murieron en Cristo, ellos van a resucitar. Los que queremos, que todavía estaremos en la tierra, seremos transformados, tendremos un cuerpo glorificado. Esa es la tercera parte. Y la última parte es que seremos levantados, los resucitados y los transformados seremos arrebatados juntamente y estaremos definitivamente con Cristo en su presencia. Dice Primera de Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí vengo el otro énfasis. Uno puede decir, bueno, pero si yo no me voy en el rapto, de todas formas, después habrá otras oportunidades de ir. Sí, va a haber, pero tienen que escuchar esto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, esto va a ser un evento que no va a ser un evento donde yo en ese momento puedo cambiar. Es decir, mira, está pasando esto. No, Señor, yo sí creo en ti, yo me entrego. No. Ya Dios agarró, ya tomó la decisión. Los que están listos se van, los que no se quedan. Y porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. Entonces, debemos estar preparados, pero entendiendo que muchas de las cosas que vamos a hablar, porque hoy en día se está hablando mucho de la marca de la bestia, de cosas del anticristo, que ya va a venir el anticristo, que ya se está formando el nuevo orden mundial, y ciertamente eso es así, pero tenemos que entender que muchas de estas cosas van a suceder cuando ya nosotros no estemos en la tierra. Lo que pasa es que estamos en la etapa donde eso se está gestando. Y eso es lo que hace esto interesante, que Dios nos permite ver cómo esto se va a gestar. Y además le está dando la oportunidad a toda la humanidad de darse cuenta, wow, entiendan, yo hace 2000 años ya lo hablé, ya lo profeticé, lo hice ver a través de Juan, lo hice ver a través de Daniel. Yo Jesús, cuando Jesús habló, él dijo, yo Jesús lo hablé, les dije lo que iba a suceder. Entonces, si ustedes comienzan a ver que lo que se habló está sucediendo, que lo que se dijo se está cumpliendo, entonces yo tengo que apercibirme y decir, Señor, ciertamente tú vienes pronto, tu venida está más cerca de lo que nosotros esperamos o entendemos o vemos, está mucho más cerca. En Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, escuche esto. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor.
Aquí está hablando, Apocalipsis 14:13, aquí está hablando de aquellos que no se fueron en el arrebatamiento, sino que se quedaron en la tierra y van a pasar por la gran tribulación. Pero también en la gran tribulación va a haber un momento, va a haber la oportunidad de ser salvo. Va a haber la oportunidad del arrepentimiento, de arrepentirse. Sin embargo, y aquí quiero llamarles la atención, porque de ninguna manera nosotros podemos pretender quedarnos para la gran tribulación. Primero, por todo lo que el mundo va a sufrir, los juicios de Dios. Porque dice la palabra que se va a hacer un tiempo tan terrible que nunca en la tierra anteriormente ha sucedido, ni jamás nunca va a volver a suceder. Los muertos que mueren en el Señor. Es decir, va a haber unos muertos que van a morir en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Después de esto miré, versículo 9, Apocalipsis 7, 9, perdón. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas que estaban delante del trono, delante de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, y escuchen, uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Porque no eran los que habían sido arrebatados, sino era un contingente de nuevos salvados, o salvos, por decirlo de alguna manera. Y yo le dije, Apocalipsis 7:14, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso quiere decir que la sangre del Cordero todavía en la gran tribulación va a ser eficaz para salvar. Sin embargo, estos van a ser los mártires de aquel tiempo. Ahora, volvamos a recapitular lo que hemos estado aprendiendo en estos días. En Mateo capítulo 24, versículo 3, dice así. Recuerda que ya hablamos mucho de esto. Jesús comienza a hablar de que este templo será destruido. Ellos entienden que algo va a suceder, creen que es algo inminente. Y ciertamente lo que profetiza Jesús va a pasar 70 años después de su muerte, etc. Pero después habla y dice: estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado. Ellos estaban interesados y les dijo, y le hacen en una pregunta, dos preguntas. Le dicen: ¿cuándo será esto? ¿O cuándo pasarán estas cosas? Pregunta uno. ¿Y cuándo será la señal de tu venida y de la consumación de la era? Entonces le dice: ¿cuándo van a pasar todas estas cosas que vas a hablar, que va a suceder? Y después le habla de una señal que va a ser algo así como una señal inequívoca, que históricamente va a suceder o se va a alinear en un tiempo de la historia y que nos va a indicar cuán cerca está la venida del Señor. Y ustedes comienzan a leer ahí las señales que están allí. Jesús nos presenta estas señales y las vamos a ver. Nosotros estuvimos viéndolo el miércoles pasado en 4 puntos. Primero habla de la señal, que lo hablamos el miércoles pasado, pero lo vamos a retomar. Segundo, después habló de señales en la Tierra como planeta. Tenemos que observar lo que está pasando, los terremotos, todo cómo está reaccionando la Tierra como planeta y ver lo que está pasando fuera de nuestra Tierra, qué está pasando los meteoritos, qué está pasando con la Luna, que todas esas cosas hay que irlas observando. Tercer punto, el mundo como sistema. Cuando habla de la apostasía, del alejamiento de la verdad, dice Jesús: y como en los días de Noé. Y wow, estos últimos días hemos sido sorprendidos por la maldad
Ciertamente estas son cosas que siempre han pasado, pero Dios entonces lo compara con la mujer y los dolores de parto, que van a irse incrementando y que van a ser cada vez con un tiempo menor, cada vez más cerca. Acabamos de ver en nuestro país, aunque esto hay que verlo a nivel mundial, pero acabamos de ver en nuestro país, en menos de una semana, 2 madres que mataron a bebés recién nacidos, uno de 3 meses, creo que ambos eran de 3 meses, y los mataron, y de la forma más terrible. Entonces la maldad está llegando a unos extremos que nosotros no, a veces no podemos comprender, pero eso es como se está deteriorando la moral, los principios, la virtud, y esto tiene que ver indudablemente en que la gente se ha estado alejando de Dios, alejando de buscar a Dios, de buscar la santidad, de buscarle a Él, de buscar sus principios, de entender que Él nos mandó a cumplir una cantidad de cosas que tenemos que ir obedeciendo. La cuarta es ver la iglesia de Cristo todavía sobre los hombros de la iglesia y una gran responsabilidad de llevar adelante, dice la palabra, que nosotros como iglesia estamos deteniendo el misterio de la iniquidad y cosas que al nosotros estar en la tierra, al ser todavía sal de la tierra que conserva, que guarda, hacer luz del mundo que trae esperanza, que trae luz, que trae verdad. Entonces nosotros estamos resguardando este mundo de cosas que van a ir todavía viniendo. Y lo último es la nación de Israel y todo el Medio Oriente y cómo se va a desarrollar. Esto es lo que llaman las señales, y las señales tenemos que observarlas continua y constantemente, proyectarlas en el futuro. Es decir, uno observa la señal y uno dice, bueno, ¿por qué esto se está gestando ahora de esta manera? ¿Qué es hacia dónde vamos con esto? Segundo, hay que discernirla espiritualmente. Y tercero, hay que ir a la palabra y entenderlas de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando hacemos esto y las analizamos en conjunto, todas estas señales, ellas nos dan un acercamiento. Como dije anteriormente, el día y la hora, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Pero vamos a hablar, vamos a retomar lo que llama la señal. Entonces, fíjense que si usted tiene una Biblia, en la Biblia normalmente dice señales antes del fin. Y después el capítulo se divide en 3 partes. Dice las señales antes del fin y después dice la venida del Hijo del Hombre. Y cuando habla, esto es una edición por supuesto hecha por el hombre, pero quiero que usted observe que cuando dice la venida del Hijo del Hombre, comienza a hablar de una señal en particular, y es de la higuera. Y la higuera, cuando la palabra habla de la higuera, habla de la nación de Israel como nación. Y hablamos la vez pasada que esta señal, que indudablemente, aunque se cumplió hace muchos años, porque Israel nace como nación en 1948. Sin embargo, vuelvo y repito, las señales tienen que ir compaginando. No es una señal sola la que nos va a dar el acercamiento. Es el análisis de todas las señales en conjunto las que nos van a ir acercando en el tiempo. Y en ningún momento de la historia se han ido acercando tanto a las señales y se han unido a esta famosa señal de que Dios establece a Israel como nación, la prospera, a nivel mundial, que se autoabastece de alimentos y además es una nación que exporta alimentos y que Dios la ha enclavado en un lugar de la tierra que nadie la ha podido mover. Ejércitos han ido contra ella, ejércitos mucho mayores, y no la han podido mover porque hay un respaldo de Dios hacia Israel. Quiero que recuerden sus oraciones todos los días: bendiga a Israel, porque el que bendice a Israel recibe bendición. Bendiga al pueblo de Israel, bendiga a la nación de Israel, bendiga al pueblo judío. Bendito sea Jesús. Entonces, el 14 de mayo, por un decreto de la ONU, Israel se convierte en nación y cumple con Isaías 66:8, donde dice en un día. Bueno, ahí está, ya se cumplió, nació una nación en un día. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? Y hablamos la otra vez, dice, cuando habla de esta señal,
Entonces Jesús afirma, y no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Entonces, hicimos una teoría, vuelvo y repito, esto es una teoría muy personal, es una teoría mía, usted puede estar o no de acuerdo, pero es un acercamiento. De alguna forma tenemos que entender cuando la palabra habla de que no pasará esta generación, no está hablando de un segmento de tiempo y tenemos que entenderlo. Hablamos la otra vez del Salmo 90:10, dice, los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Bueno, más o menos la media de edad hoy en día es de unos 66, 67 años. Es decir, una generación está cerca entre los 70 y los 80 años. Si nosotros tomamos 1948 y a eso le sumamos 80 años, que sería una generación, llegamos al año 2028. No estoy diciendo que ese va a ser el año cuando va a regresarse el Señor. Él dice, antes que esta generación pase. Puede ser antes, puede ser después. Eso está en potestad del Padre, no está en potestad nuestra. Pero quiero que sepa, estamos muy cerca. Y eso es un llamado, pueblo de Dios. Busca al Señor, busca su santidad. Y quiero darles otro dato interesante. Si vemos cómo ha ido aumentando el conocimiento, ciertamente dice Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero ahora Daniel, y ya la profecía, es bueno que estudie Daniel 12, cierra la palabra y sella este libro hasta el tiempo del fin. Es decir, muchas de las cosas que Daniel dijo se van a entender con el tiempo. Y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y usted podrá decir, bueno, la ciencia siempre ha aumentado. Si nosotros más o menos tomamos como referencia el Renacimiento y vemos cómo ha aumentado la ciencia, durante muchos años la ciencia ha venido aumentando. Pero cada día en este tiempo, se dice hoy en día, que el conocimiento se duplica cada 10 años. Es decir, que si yo estudio una carrera y en 10 años no vuelvo a estudiar nada de esa carrera, no me actualizo, en 10 años la pierdo. Eso nunca había sucedido. Y probablemente hoy en día con los conocimientos, la internet, el acceso a información tan brutal que tenemos, probablemente ese número hasta en nuestros niños se va a acortar. El conocimiento se va a duplicar en menos de 10 años. Entonces, algo está sucediendo y quiero llevarles una pequeña reflexión. Se habla de una cosa que se ha dado a llamar ID 2020, que es el procedimiento donde se piensa que se va a digitalizar la información, donde se va a colocar probablemente una señal en la mano o en algún lugar del brazo y donde toda nuestra información va a ser digitalizada y se está hablando mucho de eso, ¿ok? Y sabe el año en que ellos creen que todo esto se va a desarrollar, que el nuevo orden mundial se va a desarrollar y que va a poder finalmente implementarse. Acuérdense que estoy hablando de que ya están sucediendo cosas donde se está gestando, pero ellos piensan, y escuchen bien, no son cifras que doy yo, son cifras que dan los científicos, para el año 2030. Qué interesante, que está cerca de 2028. No estamos tan equivocados. Entonces, ya nosotros habíamos anticipado más o menos esta fecha. Y quiero más o menos terminar, esto es un poquito largo y quiero entrar en eso. Quiero hablarles de un video que yo les pedí a algunos de ustedes, algunos me refirieron que lo encontraron, otros no lo encontraron. Vuelvo a repetir, les pido que si lo pueden ver y lo pueden analizar, es muy interesante, dura escasamente unos 6, 8 minutos, no recuerdo, pero usted ponga 14 de mayo del 2020 y nuevo orden mundial, o estableciendo el nuevo orden mundial, y usted va a encontrar un video donde el nuevo Papa o el Papa actual está hablando de un acontecimiento que va a suceder el 14 de mayo, que probablemente va a ser cambiado por esto del coronavirus, pero que es interesante que ya desde hace mucho tiempo esta fecha fue preestablecida para este tipo de acuerdo y de reunión a nivel mundial. Y quiero hablarles un poco de ese video. En el año 2015 hay una encíclica papal que se llamaba Laudato Si, o que se llama Laudato Si,
y que hablaba de un pacto para cuidar el medio ambiente. Eso fue una encíclica que el Papa usó. Él está usando esta misma encíclica que se llama Laudato Si, y a través de ella está convocando a una reunión de todos los líderes más importantes del mundo a nivel mundial. Está haciendo un gran llamado a cada nación de los líderes más importantes que tienen más influencia en el mundo de cada nación. Ahora, fíjense lo que dice Apocalipsis 18:23. Y este versículo indudablemente tenemos que leerlo. Dice, y está hablando de los últimos tiempos: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ya aquí Juan había visto, había profetizado que iba a haber reuniones y que iban a ser cuestiones de hechicería, pactos diabólicos que se iban a establecer. Dice la 18:24, y en ella se halló la sangre de los profetas y los santos, es decir, van a ir contra todo lo que se llama Dios. El 4 de febrero, el Papa se reúne con el gran imán al-Assad en los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi, y también hace una especie de pacto. Acuérdense que ese imán representa todo el mundo musulmán, y si usted toma todo el mundo católico y todo el mundo musulmán, los católicos cristianos para amplitud y todo el mundo musulmán, prácticamente tiene todas las naciones de la tierra, o gran parte de las naciones de la tierra, fuera de China y algunas otras religiones minoritarias, pero la gran mayoría están dentro de este pacto. Pero además, estos dos personajes sumamente importantes firman una carta de intención para la fraternidad mundial, por la paz y por la convivencia. Entonces, ¿qué se está proyectando? ¿Qué se está gestando en esta famosa reunión? ¿Qué es lo que está gestándose? ¿Dónde tenemos que abrir nuestros ojos? ¿Dónde tenemos que estar pendientes? Esto no es para hablar, escuche bien. Esto no es para hablar mal o bien del Papa. No es para decir si él va a ser la bestia o el anticristo. Yo no estoy hablando de eso. Sencillamente, el diablo sabe cómo mueve las cosas y hacia dónde va el pacto. Probablemente mucha de la gente que está entrando en hacer cosas que van a ser preparación para el nuevo orden mundial y para el anticristo, lo están haciendo de buen corazón, tratando de mejorar la humanidad, de mejorar algunas cosas. Pero indudablemente que este video nos revela unas cosas de las cuales tenemos que estar atentos. La reunión no es una reunión tipo foro, no es una reunión donde ellos van a conversar. Mira, tú estás de acuerdo, no estás de acuerdo. No, es una reunión donde va a haber una cantidad de cosas que van a señalarse, y que eso es lo que hay que hacer. Unos lineamientos que ya están preestablecidos y que se les va a informar a toda la humanidad, para que estos lineamientos además sean enseñados por todo el mundo, sean enseñados, inclusive el Papa lo dice, en las escuelas, y principalmente sean enseñados desde las pequeñas generaciones, es decir, desde los niños. Están hablando de cambiar todos los niños. Habla el Papa de una comprensión más amplia y más profunda de la realidad hacia un nuevo humanismo. Acuérdense, yo voy a decir, el Papa lo dice, pero el Papa está refiriendo a cosas donde hay una cantidad de cosas gestándose por muchos hombres, por una junta de hombres que está planificando esto a nivel mundial. El coronavirus es parte de este nuevo orden mundial. ¿Ok? Inclusive, ¿por qué hablan de humanismo? ¿Por qué ponen lo intelectual, la lógica antes y no ponen a Dios por delante? ¿Por qué hablan no hablan de mejoramiento, sino hablan de cambio? Parece que quieren destruir todo lo actual para crear algo nuevo. Por eso se habla del nuevo orden mundial.
porque quieren es destruir todo lo que hemos pensado hasta ahora, erradicar. La palabra habla inclusive, siempre nos dice, volveos a la senda antigua, a lo que donde se han preparado, lo que han visto Dios, vuelvan a esa senda, no se extravíen de la senda. Ahora nos están diciendo, no, todo lo que aprendieron está equivocado, ahora ven un nuevo orden, una nueva cosa. No se refiere cuál es la realidad que tenemos que cambiar. Habla de solidaridad universal, no habla de solidaridad mundial. Y extrañamente usted no ha visto que está en los planes que lo hablemos en algún momento, en uno de estos miércoles. Usted no ha visto ahora la proliferación que hay de todo lo que llaman el fenómeno extraterrestre. Ahora hay apariciones de ovnis por todos los países de la Tierra, cosas que nunca aparecían o aparecían muy poco, ahora están apareciendo con tanta regularidad. Entonces pareciera que nos están llamando a un orden universal, que no es solamente la raza humana, sino que va a venir una raza extraterrestre que es la que nos va a enseñar. Entonces nos están preparando para tener una mente amplia, una mente abierta, donde podamos ser amplios en entender que esto puede suceder. Y va a ser muy interesante que estuviéramos, que nos hayamos referido a esto en algún momento. Yo sé que hay algunos que están recién conectados, pero bueno, van a tener que escucharlo todo después, posteriormente. Habla de una sociedad universal. Probablemente ya Dios no tendrá cabida en esta sociedad. Va a ser una sociedad nueva. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué se está pidiendo reunirse en Roma o reunirse en el Vaticano? Bueno, fíjense una cosa, ¿y por qué lo está promoviendo el Papa? El Papa indudablemente es uno de los hombres más poderosos de la tierra. ¿Por qué? Primero porque es un jefe de Estado. Él es el jefe de Estado del Vaticano, entonces él tiene un poder político. Además es jefe, por decirlo de alguna manera, de toda la Iglesia Católica. Es decir, es un líder religioso. Tiene un poder que pocos en el mundo pueden ostentar este poder. Entonces es un hombre que puede utilizar ese poder para convocar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo convoca en Roma? ¿Por qué no lo convoca, por ejemplo, en la ONU? ¿Por qué no lo convoca en un lugar donde se reúnen las naciones para hablar estas cosas? No, lo convoca en Roma. Y es muy interesante. Y yo quiero que usted vaya por un momento a Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el ángel dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Extrañamente, Roma fue fundada sobre 7 montes. Entonces se refiere a Roma. Ahora entiende por qué tiene que ser en Roma. Lo otro interesante es por qué el 14 de mayo. Bueno, la principal razón es que el 14 de mayo coincide con la fundación del Estado de Israel y nos está llamando la atención. Por supuesto, que también pueden decir que a nivel católico hay muchas cosas que pasaron en el mes de mayo. Por ejemplo, el 13 de mayo hay una fecha muy importante que es el Día de la Virgen de Fátima, cuando apareció una virgen famosa que le dio una profecía a 3 muchachos y esa profecía quedó encerrada hasta los últimos tiempos. Bueno, cantidad de cosas y probablemente ellos dirán, bueno, es una fecha significativa para nosotros.
Pero la fecha viene por esa famosa fecha de Israel. Entonces, dice también el Papa, tenemos un desafío y no podemos seguir esperando. Nos habla de que es prioritario esto, de que tenemos que gestar rápidamente todo esto. Necesitamos limpiar el terreno de la discriminación. No se va a permitir en el mundo del futuro discriminar. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Si ahora la ONU está discriminando al cristianismo, dice que la religión cristiana es una religión que discrimina. Y claro que discrimina, porque nosotros no estamos de acuerdo con el pecado. Amamos al pecador, amamos profundamente y trabajamos en aras de que el pecador se arrepienta y vuelva a los pies de Jesucristo. Pero no podemos transarnos con el pecado, eso es indudable. Y eso al mundo no le gusta. Y además habla de una alianza entre la tierra y la casa común. ¿Por qué habla de eso? ¿Por qué habla de la tierra y la casa común? O sea, parece que nos están preparando, escucha bien, preparando para un encuentro que vamos a encontrar otros mundos y tal. Y todo eso es diabólico. Todos esos son pactos diabólicos que se están estableciendo. Ahora, todo esto nos está llamando, nos está despertando, está abriendo nuestros ojos a lo que se está gestando. Vuelvo y repito, no es algo que va a pasar mañana, no es algo que va a pasar porque pasó la pandemia, mira, ya el anticristo va a aparecer, ya la señal de la bestia, ya todo va a estar listo, en unos meses va a salir la vacuna, nos van a meter la vacuna, no vamos a permitir que la señal de la bestia nos... No. Cuando vayan a establecer la identificación para el anticristo, nosotros no vamos a estar en la tierra. Es decir, no tenemos que decidir si nos las van a poner o no. Eso van a tener que decidirlo los que van a pasar por la gran tribulación. No nosotros, no nos va a tocar. No nos va a tocar. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que está descrito en la palabra de Dios, no es lo que nosotros decimos. Eso es lo que describe la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que entender que se están gestando cosas que van a suceder y que finalmente en la gran tribulación, en el aparecimiento o en el descubrimiento del anticristo, es donde todas estas cosas van a aparecer y van a tener sentido. Es donde vamos a entender lo que es el nuevo orden mundial. Se va a terminar la individualidad, vamos a ir hacia una sola religión, un solo mundo, un solo mandatario, es el que va a gobernar el mundo completo, es el que va a dar las directrices. Hacia eso estamos yendo, pero no es algo que va a pasar de forma inmediata o de forma cercana, va a pasar en el tiempo, no sabemos en cuántos años. Pero, amado, esto nos llama a despertar, nos llama, iglesia, a estar despiertos, a ser como las vírgenes, a no adormitarnos, a no pensar, bueno, el Señor va a venir en algún momento, a no asustarnos solamente con esto de la pandemia y después que termine la pandemia se acabó, ya dejamos de asustarnos y volvemos a dormirnos y volvemos a apagar nuestras lámparas. ¡No! Este retiro obligado que Dios nos ha metido en esta cuarentena es para despertar, es para decir, mantenga las lámparas encendidas, busca la santidad de Dios. Es el tiempo de ser sacudida, iglesia, de entender el propósito eterno, de entender que hay un propósito personal e individual, pero también hay un propósito como iglesia de predicar el evangelio, de dar esperanza a este mundo, de ser santo, de prepararnos como iglesia, como una novia ataviada para el novio que viene a buscar una novia pura, sin manchas, sin arrugas, preparada para su novio, que tendremos un gran encuentro con Cristo. Ninguno va a querer quedarse en la gran tribulación. Yo me quiero ir, yo estoy esperando. No tenemos que esperar ni averiguar qué es lo que va a pasar con el anticristo. A quien tenemos que esperar es a Cristo. Es Cristo el que tenemos que anhelar que regrese, que tenemos que anhelar que venga. Amamos la venida del Señor y por eso
los antiguos discípulos se saludaban Maranata. Maranata significa Cristo viene, Cristo regresa. Y termino con esto, hermanos. Maranata, Cristo viene. Cristo regresa pronto a esta tierra. Es el llamado a tu vida. Y Dios te está llamando hoy. Te está llamando. Está apartándote en el mundo. Es un tiempo de milagro. Es un tiempo de cosas que van a suceder. Es un tiempo de cosas que vamos a vivir extraordinarias. Pero es un tiempo de santidad. Es un tiempo de velar. Y es un tiempo de prepararnos. Bienaventurado el que escucha las profecías de este libro, las guarda y las cumple. Cristo viene por una iglesia fiel y verdadera. A esos son los que Cristo va a arrebatar y se va a llevar. Aquellos que están esperándolo y que le están anhelando. Dios les bendiga. Pido a Dios que esta palabra pueda llegar al fondo de su alma, pueda hacerse rema. Pido al Espíritu Santo y pido a Jesús que pueda revelarle, si usted no la está escuchando ahora directamente, sino que la escucha posteriormente, que Él pueda revelarle esta verdad, que no solamente la tome porque alguien se lo dijo, porque le parece interesante, sino porque está en la palabra de Dios. De eso habla el Señor. De esto es que tenemos nosotros que entender y que hablar, y que seremos bienaventurados. Y así seremos llamados entre esas vírgenes que fueron apercibidas, que no fueron insensatas, que no fueron necias, que no perdieron la oportunidad de entrar y posar con el novio, y que las puertas no le fueron cerradas porque ellos lograron entrar. Que el Señor sea glorificado, que para Él sea toda la honra y la gloria. Les amo, les espero el próximo viernes y el próximo domingo. Y por supuesto, todos los miércoles esta es la cita para poder hablar acerca de los últimos tiempos. Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde, Dios les cuide. Hasta luego. Bye bye. Cuídense. Bendito.